Dice que ya está corriendo en otra dirección que no es la mía. Acuérdense, yo tengo a la 192.168.165, que de hecho está aquí. Aquí yo tengo esta, la 65. Entonces, ahorita me estoy conectando. Bueno, voy a intentar conectarme a ver si se conecta al servidor que tengo Linux, acá en la 80. Entonces vamos a correr la aplicación cliente. Y ya se conectó. Y y vamos a poner. Ay, y lo mando. Y si se fijan, sí me está mandando el eco. O sea, el problema es en la misma máquina, cuando lo corro en la misma máquina y está corriendo Zoom, porque es cuando ya no, como que se satura de paquetes la tarjeta de red, y es cuando se empieza a tardar un montón. Y entonces, y se fijan, ahorita ya mandé otra cosa y ya también recibí el eco. O sea, el problema es que el Zoom no sé qué esté haciendo internamente, que cuando lo corro localmente no sé si genera mucho tráfico y eso es lo que está haciendo que se alente la comunicación con la tarjeta de red y por eso se tarda tanto en contestar. Y ahorita que no lo estoy probando localmente, sino que lo estoy probando en otra máquina, pero que tiene el Linux nativo, no está corriendo en una máquina virtual Profe, ¿y no afecta como en este el caso mi hecho de Ubuntu, que pues sí lo corre. no afecta el hecho de que lo estamos corriendo como en local? O sea, que el servidor y el cliente están en local, entonces sería mejor si estuvieran en dos diferentes máquinas. Pues de hecho debiera de ser hasta más rápido, porque no sale a ningún lado el paquete, se queda directo en la tarjeta. Pero yo creo que es porque la misma tarjeta de red está trabajando para sacar los paquetes que genera el Zoom de la videoconferencia. Entonces genera mucho tráfico y yo creo que por eso se quedan ahí un rato los paquetes encolados y por eso se retrasa la aplicación. O sea, le insisto, me tengo que ponerme a leer la documentación de Zoom, a ver qué, bueno, a ver si encuentro la documentación de Zoom, de la implementación para ver por qué cuando lo corro y está corriendo Zoom en específico, localmente se retrasan tanto los paquetes y cuando me conecto a otra máquina sí lo saca. Está raro, pero ya vieron cómo sí lo hace, nada más es que el problema es localmente cuando estoy corriendo Linux. La otra es que pudiera ser el problema la memoria que consume la máquina virtual de Linux que tengo aquí, ¿no? Esa pudiera ser otra cosa. Entonces, insisto, tengo que revisar la documentación a ver qué es, pero insisto, la comunicación debería de ser interoperable, transparente entre un lenguaje y otro lenguaje de programación. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, entonces, vamos a seguir con lo que nos quedamos, ¿no? Entonces, la clase pasada nos quedamos viendo, un tercer ejemplo donde íbamos a transmitir una ¿sí? ¿Sí fue así? ¿Lo puedo repetir, profe? Es que como que se tardó un poco en llegar y no entendí bien lo que... Les decía que la clase pasada nos quedamos viendo un tercer ejemplo donde íbamos a generar una aplicación cliente que iba a transmitir un archivo al servidor. Ah, sí, me parece que Sí. sí. Entonces, ¿vimos el lado del cliente o el lado del servidor? Me parece que vimos el lado del cliente, ¿no? Que salía un Sí, el file cliente. chooser y y del file chooser elegíamos qué archivo íbamos a mandar, de ahí tomábamos los atributos del archivo, el nombre del archivo, la ubicación del archivo, el tamaño del archivo, y el nombre lo transmitíamos primero al servidor, después transmitíamos el tamaño del archivo, porque va a ser la condición de paro del lado del servidor para saber que ya se recibió completo el archivo, y el nombre se utiliza para generar esa estructura del archivo localmente en el sistema de archivos, para que se llame igual que el archivo original. Y la ubicación la tomamos simplemente para ubicar nuestro flujo de lectura
para que lea directamente el contenido de ese archivo localmente, ¿no? En nuestro disco duro y lo escriba en el socket. ¿Sí se acuerdan? Sí, en que abrió un recuadro de Java donde podíamos buscar el archivo que queríamos. Ajá. Entonces, ahora vamos a ver el lado del servidor. Entonces, del lado del servidor, estamos igual, importanndo las clases que vamos a necesitar. Aquí vamos a usar las clases de cajón, la clase server socket para el lado del servidor, la clase socket para cuando aceptamos la conexión, la clase init address para obtener la dirección y puerto de quien se conectó con nosotros. Los flujos vamos a utilizar data input stream y data output stream. Data input stream va a estar asociado al socket para leer primero el nombre del archivo que va a llegar en el primer mensaje, luego el tamaño del archivo en el segundo mensaje, y luego el contenido del archivo en los demás mensajes, y luego el data output stream va a estar asociado al sistema de archivos para apuntarlo a una carpeta en particular, y en esa carpeta es donde vamos a descargar el archivo que va a llegar en pedacitos desde el socket. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, acuérdense, ¿no? Cada que vayamos a usar sockets o flujos, necesitamos iniciar un bloque try catch. En este caso, nuestro servidor va a estar corriendo en el puerto 8000 de TCP. Generamos nuestra instancia del servidor asociado al puerto 8000 de TCP, siempre y cuando no haya ninguna otra aplicación asociada a ese puerto. Habilitamos la opción de socket SO reuse ADDR para poder reutilizar la dirección, y si se llegara a caer el servidor, volver a correrlo y asociarlo al mismo puerto 8000 de inmediato, sin tener que esperar entre 15 y 25 segundos en lo que se desasocia del proceso que estaba asociado a él. Si sí se puede generar el socket, y si se puede asociar a ese puerto, y si se puede habilitar la opción de socket, entonces nos va a imprimir, bueno, le va a imprimir al usuario que corra la aplicación servidor que ya está listo y esperando archivos. En este caso va a recibir un archivo por conexión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta donde vamos a estar descargando todo lo que recibamos, ¿no? Entonces, esa carpeta la vamos a tener aquí. En este caso, mi proyecto, esta es mi carpeta de mi proyecto de NetBeans que se llama flujo archivo. Si me digan, aquí está estas carpetas que seleccioné a partir de build y hasta el archivo manifest.mf, pues son el proyecto de NetBeans que tengo para ese programa, ¿no? Esta carpeta, no, déjenla borro para que vean cómo la va a volver a crear. Ya no está. Entonces, esto es mi proyecto normal que yo tendría. Entonces, esta ubicación, que si se fijan es C, users, mi usuario, documentos, NetBeans Projects, flujo archivo. Esa ubicación es a donde debo de apuntar mi flujo de escritura. Ajá. Bueno, es hacia donde la debo de apuntar. Entonces, a la hora de esta instancia de tipo file, ustedes me dicen si ya se ve. Sí se ve. ¿Sí? Esa instancia de tipo file, si se fijan, no le estoy pasando como parámetro nada, no lo estoy apuntando a ninguna ruta. Simplemente puse comillas que abren, comillas que cierran. Al hacer eso, por defecto, esa instancia va a estar apuntando a la ruta donde está la raíz de mi proyecto. Entonces, ¿a dónde va a estar apuntando? Aquí. A C, user 52, 55, 2, documentos, NetBeans Projects, flujo archivo. En mi caso, en ustedes, pues a donde esté su proyecto, ¿no? Entonces, voy a guardar esa ruta. Aquí con el método getAbsolutePath, estoy guardando esa ruta, esa ubicación. A partir de esa ubicación, yo voy a crear una carpeta que se llame archivos, así como aparece aquí, ¿no? Que dice string, carpeta igual archivos. Entonces ahora voy a tomar la ruta que guardé, que es la ruta del proyecto, y le voy a concatenar backslash, carpeta, backslash. ¿Por qué? Porque se va a crear esa nueva carpeta a partir de la raíz del proyecto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a crear la ruta? Aquí. Genero otra instancia de tipo file, asociándolo a esa ruta que acabo de generar a partir de la raíz del proyecto más el nombre carpeta. Y con el método mkdirs va a generar de cero la carpeta. Entonces, ya que esté creada mi carpeta,
le tengo que dar permiso de escritura. ¿Por qué? Porque ahí se van a escribir los archivos que se van a ir creando de lo que estoy descargando desde el socket. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, No, está profe. bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, Entonces, ahorita lo único que hemos hecho es generar la carpeta donde se van a descargar los archivos y darle permiso de escritura a esa carpeta. Entonces, ahora sí, como yo no sé cuántos clientes se van a conectar conmigo, pues hago un ciclo de espera infinito para en cada conexión, en cada iteración, aceptar un cliente, ¿no? Entonces, acepto el cliente, eso me va a devolver el descriptor de esa conexión, en este caso la referencia de tipo socket. Imprimo, si es que tuvieran alguna bitácora, pues a lo mejor registran esa bitácora, pueden registrar quién se conectó, desde dónde, y a lo mejor faltaría agregar a qué hora, ¿no? Con una instancia de la clase calendar, ahí poner a qué hora se hizo esa conexión. Por lo general, cuando están corriendo servidores, siempre se tiene una bitácora y se necesita tener en todo momento un registro de quién fue el último que se conectó para que si llega a haber problemas de que se violó la seguridad del servidor, se robaron información o algo le pasó al servidor, pues tener ese registro en ese archivo de bitácora de quién fue el último que se conectó y ya teniendo la dirección de quién se conectó, ya se procede después, posteriormente, a ver de dónde viene esa dirección, ¿no? Pero entonces, eso Y ya lo van a esta, ver. ¿Eh? esta bitácora, ¿conviene tenerla en un servidor aparte o Sí, en común un y servidor corriente? aparte, porque si se cae completamente y se amuela el disco duro, pues ya se te pierde todo, ¿no? Y Ok. en cambio, si lo registras en otra parte, pues al menos puedes saber quién fue el último que le dio en la torre al servidor, ¿no? Ok. O el que puso en riesgo la seguridad del servidor. Y ya proceder como corresponda, ¿no? Ajá. Vale, vale. Entonces ya tenemos creado nuestro socket, ya aceptamos la conexión. A esa conexión le vamos a asociar un flujo de lectura. ¿Por qué le estoy asociando un data input stream? Le estoy asociando un data input stream porque yo necesito leer diferentes. Acuérdense que voy a recibir primero el nombre del archivo. ¿Con qué nombre voy a crear el archivo en mi sistema de archivos local? Entonces es una cadena. Después voy a recibir el tamaño del archivo, que es un entero largo. Ese es otro tipo de dato primitivo. Y después voy a recibir arreglos de bytes con pedazos del contenido del archivo, ¿no? Pues voy a recibir primero cadenas, luego bueno, una cadena, luego voy a recibir un entero largo y luego voy a recibir bytes, arreglos de bytes. Entonces, ¿qué flujo vimos que permitía hacer eso? Recibir diferentes tipos de datos primitivos, pues el data input stream o el data output stream. Bueno, también el object input stream y el object output stream lo hacen, ¿no? Pero la diferencia es que el object input stream y object output stream, acuérdense que les dije que va a generar un encabezado de metainformación como de 50 bytes adicional. Entonces estarían generando más tráfico que con este. Ajá. Entonces, nos preparamos para recibir primero el nombre del archivo. Aquí lo estamos leyendo desde el socket con el método readUTF. Después nos preparamos para recibir el, este, el tamaño del archivo con el método readLong. Y ya con eso podemos crear nuestro archivo en el sistema de archivos local y es lo que hacemos aquí. Si se fijan aquí, estamos generando un data output stream y lo que es el flujo orientado a byte para escritura de tipos de datos primitivos y lo estamos asociando a un file output stream, que es un flujo de bajo nivel que me permite escribir bytes en archivos. ¿Y en dónde vamos a apuntar ese archivo? Aquí a donde dice ruta de archivos, que es la carpeta archivos que creamos, más le concatenamos el nombre del archivo que se recibió en el primer mensaje del socket. Entonces ya estamos ahí creando el archivo con el mismo nombre. Ahora hay que empezar a rellenarlo con el contenido, ¿no? Entonces, para rellenarlo con el contenido, vamos a usar unas variables. La primera, que dice recibidos, pues va a ser un acumulador, igual que en la clase pasada, ¿no? Este acumulador empieza a contar desde cero y cada que recibamos un paquete de datos, un pedazo del archivo, vamos a incrementar ese acumulador en la cantidad de bytes que acabamos de recibir y en algún momento ese acumulador va a valer lo mismo que el tamaño del archivo, que significaría que ya se terminó de recibir el archivo completo, ¿no? Entonces para eso usamos ese acumulador.
tenemos otra variable que simplemente es para saber cuántos bytes se leyeron desde el socket. De hecho, aquí le estamos ocupando en este método read, nada más para saber cuántos bytes se están leyendo desde el socket en cada iteración. ¿Y por qué? Porque los bytes que se leyeron son la misma cantidad de bytes que vamos a intentar escribir en el archivo. Y otra variable simplemente para calcular qué porcentaje del archivo se ha descargado, el 10%, el 50%, el 100%, ¿no? Entonces, empezamos un ciclo que va a ser interrumpido únicamente cuando el acumulador tenga el mismo valor que el tamaño del archivo y significa que ya se terminó de descargar. Y en cada iteración vamos a copiar temporalmente en este arreglo que tengo aquí, los datos que llegan desde el socket, los vamos a guardar temporalmente de ahí y de ahí los vamos a escribir al archivo. Entonces, generamos nuestro arreglo. Si se fijan, aquí no estamos limpiando el arreglo después de crearlo, ¿no? ¿Por qué no lo estamos limpiando? Pues porque asumimos que está relleno de ceros y no lo estamos reutilizando. En cada iteración estamos creando uno nuevo, entonces no le queda la basura de la iteración anterior. Ajá. ¿Se borra solito, profe? ¿Eh? Después de la iteración, ¿se elimina solito de la memoria? Ajá, queda referenciado a nulo y el colector de basura lo limpia, lo recoge. Vale, vale, vale. Ajá. Sí, profe, gracias. Entonces, ajá. Entonces, en cada iteración, desde el data input stream, vamos a hacer una lectura. ¿De dónde vamos a leer? Desde el socket. Y los datos que salían del socket, ¿dónde van a quedar guardados? Aquí en este arreglo B. ¿Cuántos bytes se van a intentar leer? El tamaño de B, o sea, en este caso B vale 1500 bytes, entonces se va a intentar leer hasta 1500 bytes desde el socket de un jalón. Y me va a devolver la cantidad de bytes que se hayan podido leer. A lo mejor el archivo mide 10 bytes y yo intenté leer 1500, pues me va a decir solo se pudieron leer 10 bytes, ¿no? Pues para eso es eso. Entonces imprimo cuántos bytes se leyeron, la cantidad de bytes que se leyeron los voy a escribir en el data output stream, que si recuerdan aquí está asociado al file output stream, entonces está asociado al archivo. Entonces los datos que se leyeron desde el socket van a quedar aquí en el archivo, pero no voy a escribir el buffer completo. De ese buffer voy a comenzar a escribir a partir de la posición 0 y solamente voy a escribir la misma cantidad de bytes que se hayan podido leer desde el socket. Con eso voy a evitar escribir el buffer completo, porque imagínense que el archivo que quiero escribir mide 1501 byte. Eso significaría hacer 2 iteraciones del while. En la primera mandar 1500 bytes y en la segunda solamente escribir un byte. Entonces, si yo aquí simplemente pusiera 2.writeB, escribiría 3000 bytes, 1500 en la primera iteración y 1500 en la segunda. Entonces, viendo basura junto con el contenido del archivo y el archivo que se guarda en el servidor tendría un tamaño mayor que el tamaño del archivo original. Entonces, por eso es que simplemente estoy aquí limitando la cantidad de bytes que se van a escribir. De todo lo que traiga ese arreglo B, solamente vas a escribir la cantidad de bytes útiles, no la basura que traiga. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, me cercioro que los datos queden escritos en el archivo, incremento mi acumulador, lo voy a incrementar en la cantidad de bytes que se pudieron leer desde el socket, y entonces en cada iteración se va a ir incrementando hasta que mida lo mismo que el tamaño del archivo. En cada iteración recalculo mi porcentaje que llevo descargado del archivo. Si tamaño es igual al 100% del archivo, ¿a cuánto equivale el acumulador recibidos, no? Es una vil regla de 3 y lo imprimo en cada iteración. Y así va a estar iterando hasta que recibidos mida lo mismo que tamaño. Ya cuando miden lo mismo, se rompe este ciclo while, significa que el archivo ya se descargó y entonces aquí me va a imprimir que ya se recibió el archivo, se cierran los flujos que estén abiertos, se cierra el socket y asumo que ya puedo recibir la siguiente conexión para descargar el siguiente archivo. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No? Entonces vamos a probarlo. Entonces inicialmente acuérdense, aquí no tengo más que la carpeta, digo la raíz de mi proyecto. Al momento de que yo corra la aplicación servidor, y la voy a correr. Y me dice, no, servidor iniciado, esperando por archivos, y aquí me dice la ruta donde se van a guardar los archivos, ¿no? Que quedamos que es la raíz del proyecto, que sería desde C hasta
flujo archivos, que es como se llama mi proyecto de NetBeans, y le concateno esa carpeta de archivos, ¿no? Y si revisamos aquí el sistema de archivos, ya me creó la carpeta archivos. ¿Ya la vieron? Sí. Sí, profe. Ya la creo. Y si entramos, pues ahorita va a estar vacía, porque no tiene nada. Entonces vamos a correr el cliente. Me da mi file chooser. Vamos a mandar, en este caso, vamos a mandar unas imágenes. Nada más que solamente hasta ahorita, con lo que llevamos ahorita, pues nada más puedo mandar un archivo a la vez, ¿no? Entonces ahorita vemos qué modificaciones se le pueden hacer. Entonces aquí me dice que ya mandó, si se fijan, lo fue mandando en pedacitos. Aquí se ve. El archivo se fue mandando, se fue mandando en pedacitos de 1500 bytes en 1500 bytes. De hecho, aquí se ve, ¿no? Se requirieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos. El octavo pedazo fue más chiquito de 1500, fue de más de 1453 bytes. Entonces, si revisamos aquí, pues ya se descargó la imagen. Si la abrimos, ahí está, ¿no? Ahí se ve la imagen. Si revisamos el tamaño de la imagen, nos vamos aquí a las propiedades. Me dice que la imagen mide 13 kilobytes. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ahora si nos vamos al archivo original, el archivo original que estaba aquí en documentos, imágenes, y era la de Lebrón, damos propiedades, y aquí está, 13.1 kilobytes. O sea, llega del mismo tamaño y se llama igual que el archivo original. Ajá. Y mi servidor sigue corriendo, ¿no? Entonces, si me voy otra vez aquí a mi aplicación y corro otro cliente, otra vez dice que ya está conectado con el servidor, mando otro archivo, vamos a mandar otro. Esta imagen está más pesada, aquí se requirieron, si se fijan, aquí se requirieron más paquetes. Yo creo que es una imagen HD porque se requerían muchos más paquetes. ¿Qué Y dice el usted último, del...? ¿no? Está más grandote el archivo. Sí. Y el último paquete pues fue de 665 bytes. Según ya se recibió el 100%, nos vamos aquí a donde llegan los archivos y aquí está. Abrimos y ahí está, ¿no? ¿Vale? Y si vemos cuánto mide, vamos a las propiedades, mide 368K, aquí está, 368K, y nos vamos ahora al archivo original, está acá, es esta, y ¿dónde está? Propiedades, aquí está, 368K. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, si se fijan, en este caso, pues ya utilizamos los sockets para hacer algo un poquito más elaborado, ¿no? Ya no nada más estamos mandando texto, ya no nada más estamos mandando un dato, sino que ya estamos mandando diferentes tipos de datos a través del canal de comunicación para los propósitos, en este caso, de esta aplicación, ¿no? Ahora, ¿qué se supone que se le podría mejorar a esta aplicación? Lo que se le podría mejorar a esta aplicación, bueno, lo primero que se le podría mejorar es que no nada más te permita seleccionar un archivo, ¿no? Sino que te permita seleccionar más, 1, 2 archivos, 3, 5, N archivos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para que les permita mandar más de un archivo? Pues, lo primero que tendrían que hacer para que les permita mandar más de un archivo es algo muy sencillo, que sería este cambio que está aquí.
Ahorita está marcando error porque estoy redefiniendo la variable f, ¿no? De una variable de tipo file a un arreglo de tipo file. Por eso está marcando el error, porque tendría que modificar más cosas en adelante. Entonces, ¿qué es el cambio que se hizo desde esta línea a esta línea? O sea, esta línea de acá la tendría que quitar, dejar esta y a partir de ahí empezar a modificar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambió? Lo primero que cambió es el método, ¿no? En vez de que el método diga get selected file, como dice este método de aquí, ahora el método es get selected files, get select files, ¿no? ¿Y se ve? Sí, profe. Y en lugar de que me devuelva una sola referencia hacia ese archivo, como ya se seleccionaron más archivos, ahora lo que me va a devolver es un arreglo de referencias hacia los archivos que se pudieron haber seleccionado, ¿vale? Entonces, ahora, estas propiedades que estamos jalando del archivo se aplican para un solo archivo, pero cuando ya tienes un arreglo de archivos, pues de entrada aquí sería f corchetes en una entrada de un arreglo, punto getName, ¿sí están de acuerdo? Sería algo como esto. F en la entrada 0 tiene ese nombre. En lo que tendría sería, de ese arreglo de archivos que seleccionaste, dime el nombre del primer archivo. O sea, sería el nombre del primer archivo del arreglo, o el nombre del segundo, archivo del arreglo, o el nombre del tercer archivo del arreglo, o el nombre del cuarto archivo del arreglo, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿eso qué significa? Lo que significa es que aquí, en lugar de manejar una variable de tipo string, van a requerir crear un arreglo de tipo string, donde van a almacenar los nombres de cada archivo que se va a mandar. Un arreglo de tipo string, donde van a almacenar las rutas de los archivos que se van a mandar. Un arreglo de tipo long, donde van a almacenar los tamaños de los archivos que se van a mandar. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Entonces, por un lado tienen eso. Por otro lado, para que les permita seleccionar más de un archivo, el file chooser, porque si se fijan, así como lo tenemos hasta ahorita, déjenme correr otro cliente. Así como está hasta ahorita, es que no corría el servidor, déjenme correr el servidor, que lo paré. Entonces, así como está corriendo hasta ahorita, si ustedes quisieran, si ustedes quisieran, bueno, aquí nada más hay un archivo. Si ustedes quisieran mandar más de un archivo, pues no les permite seleccionar más de uno, nada más les permite seleccionar un solo archivo. Entonces, para que les permita seleccionar más de un archivo, lo que tendrían que hacer es, antes de mostrar el file chooser, antes de mostrar la caja de diálogo, tendrían que poner el método set multi-selection enable, pasarle un true, y ya con eso les debería de permitir seleccionar más de un archivo. Vamos a hacer la prueba. Ay, espérenme, que dice que otra vez no está corriendo mi servidor. Como nada más lo tengo hecho para que haga eso. Entonces ahora sí, si queremos seleccionar más de un archivo, ya les permite seleccionar más de uno, ¿ya vieron? Sí. Entonces, ahorita, ¿cuál es el problema? Que aunque hayan seleccionado varios, pues solo está tomando el primero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que modificar lo que dijimos acá, ¿no? De poner este método de get selected files y a partir de ahí hacer un arreglo de estos y a partir de ahí mandar un archivo a la vez. Ajá. Profesor, una pregunta. Dime. Por ejemplo, si enviamos, en este caso, digamos, el mismo archivo que enviamos hace rato,
lo sobreescribe y el otro archivo, digamos que se elimina. O sea, si tiene el mismo nombre. Depende de dónde lo pongas. Si lo pones en la misma ruta, imagínate que justo de donde tomaste el archivo, ahí mismo lo guardas, pues sí lo vas a sobreescribir. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos otro archivo diferente, pero con el mismo nombre, Ajá. lo sobrescribe y el que Sí, teníamos se elimina. Ah, ok. sí, pero tú le podrías implementar la lógica. Por ejemplo, tú podrías Ujú. hacer, antes de escribir el archivo, tú podrías generar una referencia para ese archivo. ¿Cómo la generarías? Haces una referencia de tipo file, así tal cual como está aquí. Bueno, así como está arriba, ¿dónde está? Aquí en el lado del servidor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí estás apuntando a la ruta donde se van a guardar los archivos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ya que estás en esa ruta donde se van a apuntar a guardar los archivos, lo único que tendrías que hacer, nada más déjale, pongo aquí por lo que voy a poner, tendrías que hacer un string contenidos es igual a f2 punto list. ¿Qué te devuelve punto list? ¿Qué dice ahí que te devuelve? Ay, a ver. O Un arreglo de Un tipo arreglo string, de. ¿no? ajá, sí. Entonces, ahí ya tienes un arreglo con los archivos que existen en esa carpeta hasta ese momento. Entonces, si ya tienes los nombres, ahí tienes los nombres de los archivos, ¿qué haces? Antes de crear el archivo, validas, haces un recorrido de ese arreglo entrada por entrada, preguntando si existe, bueno, si coincide el nombre del archivo que acabas de recibir en el socket con alguno de los archivos que tienes en ese arreglo. Entonces, si sí coincide, simplemente al nombre le concatenas a lo mejor un guión 1 Ah, ya. o un guión copia o como le quieras llamar. ¿Para qué? Para que no te lo sobreescriba. Entonces te puede ir generando copias Sí, 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 sí. a un copia más un contador y así te puede ir generando la copia 1, la copia 2, la copia 3, así como lo hace Windows, ¿no? Te genera varias copias. Simplemente es implementar la lógica. O sea, no la trae hecha, tú la tienes que implementar. Sí se puede hacer, nada más es hacer Sí. algo así como esto que te acabo de decir. ¿Sí? Ah, ok. ¿Alguna otra duda? No, ha estado, gracias. Bueno, entonces, a partir de aquí, ¿qué voy a querer que hagan? A partir de este programa que bueno, que se pueden bajar de la página, voy a querer que hagan las siguientes modificaciones. La primera modificación que quiero que hagan es que soporte mandar múltiples archivos. Ajá. Que no nada más sea mandar uno, sino que te permita mandar varios. Que tú selecciones más de uno y los vaya mandando uno por uno. A final de cuentas, sí vas a tener que mandar un archivo por conexión. ¿Por qué? Porque a la hora que terminas de mandar el archivo, lo último que se escribe en el socket es un -1, que es el fin de flujo. Entonces, una vez que ya se leyó del otro lado el fin de flujo, pues ya no tienes nada que hacer más que cerrar el socket. Bueno, cierras el cierre. Entonces, en el siguiente accept ya estaría recibiendo el siguiente archivo. Entonces, ¿qué modificación adicional van a tener que hacer? En lugar de manejar un solo socket, por ejemplo, aquí tenemos del lado del servidor, tenemos un solo socket y hacemos ese for por cada cliente que se conecta. En lugar de hacerlo así, ahora van a tener dos sockets. Un socket para datos de control y un socket para datos de archivo. ¿Sí se entiende? O sea, en lugar de que tengan ese servidor, vamos a generar otro, S2, por ejemplo, aquí. S2 es igual y aquí en puerto más uno, ¿no? Entonces, si corremos este servidor, pues de todos modos va a correr, chéquense, aun cuando estamos trabajando con dos sockets,
lo corro y está corriendo, ¿no? Estamos usando el puerto 8000 y el 8001. Vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Nada más que requiero elevación de permisos, ¿no? MD, y por aquí están, no sé si los alcanzan a ver, puerto 8000 y el 8001. Sí. ¿Eh? Pues ahí tienen los dos sockets corriendo. En el primer socket, pues es tal cual como lo estamos manejando, ¿no? Por ahí vamos a decir qué archivo se va a mandar y demás. Este segundo servidor lo vas a tener ahí, pero solamente vas a aceptar la conexión cuando se vaya a transmitir el contenido del archivo. Entonces, por el primer socket lo que vas a mandar es la información. Voy a subir 5 archivos, o voy a subir 10 archivos, o voy a subir una carpeta y un archivo. Voy a subir lo que sea, ¿no? Y desde el otro socket voy a hacer una SEP cada que transmita o cada que me prepare para recibir el contenido de ese archivo. Entonces el contenido no lo van a mandar por el primer socket, el contenido lo van a mandar por el segundo. ¿Por qué? Porque una vez que termine de transmitir el contenido de ese archivo, se cierra ese socket. Bueno, se cierra esa conexión y haces el siguiente SEP para recibir el siguiente contenido del siguiente archivo, pero la otra conexión sigue abierta y por esta otra conexión, mientras puedes mandar información al otro lado de la conexión y decirle ya se recibió bien el primer archivo, ya se recibió bien el segundo archivo, ya se recibió la carpeta, ya se recibió, ajá, ¿sí se entiende? Sí. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Seguros? Ya todos tienen compañero de equipo, ¿verdad? ¿De pareja? ¿O hay alguien que todavía no tenga pareja? Yo tengo una duda, profe. A ver, dime. Para para recibir varios archivos, tenemos que Ajá. recibir el nombre y el path en varias iteraciones. Bueno, el nombre sí, o Es como, incluso, de hecho, lo vas a recibir en la misma, porque lo que tú vas a mandar, bueno, si quieres lo puedes hacer en varias iteraciones, pero si quieres lo puedes mandar en la misma. Acuérdate que ya vimos serialización, ¿no? Entonces tú podrías estar usando, en vez de un data output stream, podrías estar usando un object output stream y mandar el sí, arreglo cierto. con los datos de los archivos que vas a Pero yo me mandar. refería para cuando lo estamos recibiendo del selector de archivos. Con el selector de archivos, acuérdate que quedamos, Ahí no me quedó muy claro cómo en el selector de archivos tienes, vamos aquí al cliente, tienes bueno, lo primero que tienes que hacer es el multiselector, ajá. habilitar esto, ¿no? El set multiselection enable, esto. Y después, cuando validas lo que te devolvió el botón de aceptar o el botón de cancelar, vas a invocar el método getSelectedFiles. Ajá. GetSelectFiles, eso te va a devolver un arreglo con los archivos que seleccionó el usuario. En este caso son las propiedades de los archivos, porque son referencias de tipo file. Entonces de ahí, de cada una de esas entradas de ese arreglo, a cada una de las entradas Ajá. le invoca su método getName, le invoca su método append y le invoca su método getLength. Esos datos los vas a almacenar en arreglos. Entonces vas a tener un arreglo para los nombres, donde van a estar los nombres de los archivos que se van a mandar. Otro arreglo con las rutas, de donde vas a tomar cada archivo que se va a mandar. Otro arreglo con las longitudes, bueno, los tamaños de los archivos. Entonces, ya teniendo ese arreglo, tú podrías definir un método que se encargue de mandar un solo archivo. Y ese método lo invocas por cada entrada del arreglo, Vale, vale, ya me queda donde más vas a ir claro. tomando la entrada ahí, que contiene el nombre del archivo tal, la ruta tal. ¿Qué pasó? No, sí, 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 ya entendí ya bien esa parte. Y del lado del servidor no tienes que hacer gran cosa, porque a final de cuentas el servidor te va a estar recibiendo un archivo por ACEP.
esa parte no la tienes que modificar. Lo único que tendrías que modificar sería agregarle el otro socket, el servidor, para que tú puedas estarte comunicando con el cliente cada que se está recibiendo un archivo y a lo mejor mandar la información, ya se descargó tal archivo, ya se descargó tal archivo, ya se descargó tal archivo, ya, ¿no? Si es que lo considera necesario. Ajá. Vale, vale. Ok, profe. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Gracias. Entonces a chambear. ¿No? ¿Esto ya es práctica? Este es un ejercicio y de este ejercicio va a salir la práctica. Vale, vale. Entonces, empezamos a hacer esa parte, ¿no? ¿Qué pacho? Empezamos a hacer esa parte que ya Ajá, nos explicó. exacto. Si quieren, empiecen por descargarse los archivos de la página y lo corren, lo prueban y y pues ya empiezan a modificar. Vale, profe. Sale. Cualquier duda que tengan, aquí voy a estar. Sí, profe. Ujú. Profe, ¿en qué carpeta de la página está? Ahorita déjame, voy a la página. Aquí está. No sé si se alcanza a ver. Está en la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java. Y sería el archivo que dice flujo archivo.zip. Ah, muchas gracias, profesor. Sí.
Profe, ¿para qué era el socket servidor? Acá teníamos que ocupar el segundo. El segundo socket, únicamente pues para estar mandando información de control entre el cliente y el servidor, ¿no? Sobre los archivos que ya se descargaron o el que se va a Ah, descargar a continuación. y ese Es, segundo socket lo podemos hacer bueno, igual lo ponemos como de, ahora ¿Perdón? sí que programación corrida o con un hilo. Como gusten. Vale, vale. Ok, profe. Gracias. Sí, sí.
¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? Creo que no. profesor. ¿No? Bueno. Entonces, si quieren, hoy le dejamos ahí para que vayan avanzándole ahora sí que a su ritmo. Más adelante, a partir de este ejercicio, pues van a hacer una práctica, ¿no? Que realmente esa práctica tendrían que hacer ya una aplicación tipo el Dropbox, tipo el Google Drive, que les va a permitir crear carpetas, eliminar carpetas, subir archivos, eliminar archivos, tener la vista de qué documentos tienen ahí en su servidor, ¿no? Pero lo más difícil pues, es esto que están haciendo ahorita, ya lo otro ya nada más es obtener la información y mostrarla, ¿no? Entonces váyanle checando qué ondas. Cualquier duda que vayan teniendo mientras lo están desarrollando, con toda confianza me dicen y ya lo revisamos. ¿Sale? Vale, Sí. profe. Sí, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. entonces, por el día de hoy sería todo. Tengan muy bonita tarde, noche y